Saben que estos días el Senado está haciendo de Congreso, porque el Congreso de los Diputados está en obras, así que se acude a la otra Cámara, la Cámara Alta, para suplir la Cámara Baja, y ahí están los diputados. Bueno, pues desde el Senado, haciendo de Congreso, porque el Congreso está en obras, un diputado socialista, Emilio Sáez, ha hecho un recorrido biográfico hoy que sirve para trazar las distintas denominaciones con las que se ha designado a las personas discapacitadas. En los años 70, por escrito, el Estado me denominó como subnormal. Denominación dura, ¿verdad? En los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Allá por los años 90 me llamaban minusválido la importancia de un adjetivo. Paradojas de la vida. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990. Se me llamó minusválido en la misma época en la que Emilio Sáez padeció con 3 años una poliomielitis que le dejó secuelas de por vida. Luego ya ven que compitió en categorías internacionales como atleta, categorías paralímpicas, y además con el éxito notable que han visto, y con marcas, desde luego, que no conseguiríamos las personas que se dice con plenas capacidades. De subnormal a persona discapacitada. Todos recordamos el Día del Subnormal, que existía en España, el Día del Subnormal, cuando subnormal era una denominación perfectamente común. De hecho, todas estas palabras que recorren la vida del diputado Sáez y que hoy se consideran insultantes, nacieron en realidad como eufemismo. Subnormal fue un eufemismo de deficiente o de tarado. Inválido fue un eufemismo de subnormal. Minusválido de inválido. Disminuido de minusválido. Y ahora los colectivos de discapacitados como el CERMI, llevan décadas reclamando que la Constitución recoja un cambio mínimo, pero que para ellos tiene una gran importancia. De hecho, el CERMI es una muestra de cómo evoluciona el lenguaje. Ya ven que las siglas no corresponden con su nombre actual. CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Es que el origen del CERMI en realidad es Comité Español de Representantes de Minusválidos. Y el embrión del CERMI fue el Patronato de Educación y Atención al Deficiente. Los eufemismos se van desgastando, van perdiendo su carácter atenuador y van sustituyéndose en consecuencia por otras palabras. Bien, hoy el Congreso ha dado el primer paso para la tercera reforma de la historia de la Constitución Española del 78. Saldrá adelante el próximo jueves con el apoyo de todos los partidos, salvo de Vox, que se abstendrá, que dice que en este contexto de ataque continuo a la Constitución no hay nada que reformar, ni siquiera este cambio nimio que afectaría al lenguaje del artículo 49. Desde el punto de vista político, este acuerdo bien se puede considerar algo excepcional, a pesar de que, con un enorme cinismo, Félix Bolaños señaló desde la tribuna que esperaba que fuera el primero de tantos acuerdos con la oposición. No, mire, esto va a ser bastante difícil, ¿sabe? Porque el suyo se presenta como el gobierno del muro, y encaramado a su muro, el gobierno ahora quiere acuerdos. Sí, ya ha sido un parto complicado a pesar del acuerdo general. Y ha sido un parto complicado, precisamente por el clima de desconfianza extremo que ha llevado a tomar todo tipo de prevenciones, y que el gobierno con su discurrir ha favorecido, porque es a lo que se expone este gobierno con esta forma de legislar como su gran argumento propagandístico, que es que Sánchez es capaz de engañar a cualquiera. Pues claro, cualquiera se atreve a pactar una reforma con él. Porque además ya estaban sus socios tratando de aprovechar para colar sus neuras y hablar de un referéndum y de la República y de otras cuestiones que no estaban esta vez sobre la mesa. Prueba de que las palabras cambian de sentido es que nadie utilizaría persona con discapacidad para insultar a alguien. Ni siquiera discapacitado, se utiliza para insultar a alguien. Sin embargo, sí es de uso común el insulto como insulto, subnormal o retrasado. Hoy, de hecho, miren, con gran sentido de la oportunidad, una diputada de Sumar, en Gracia Rivera, retuiteaba un mensaje en el que
llamaban a Feijóo en X, anteriormente conocido como Twitter, subnormal. Gran sentido de la oportunidad, el de Gracia Rivera. Mongolo también es un insulto, que es la corrupción de mongólico. También se suele utilizar para insultar. La ministra de Sanidad, Mónica García, ni más ni menos, llamó mongola en su día a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, sin que se produjera el escándalo que se produjo con la caja de fruta. En fin, son términos despectivos que se han ido incorporando al acervo de insultos y que resultan muy desagradables para las personas con discapacidad o sus familias. Bien, es cierto, y dicho en descargo de Gracia Rivera y Mónica García, que pueden alegar que un discapacitado intelectual puede serlo sin ser un subnormal o un mongolo, y alguien con aparentes capacidades plenas sí serlo. Aunque esto quizás hoy sea demasiado sutil y desde luego nada oportuno. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora, a la sintonía de Onda Cero. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas sociales. Por ejemplo, que el tabaco calentado tendrá la misma regulación que el tabaco convencional, al menos en el diseño de sus cajetillas y en la información de lo nocivo que es, porque el tabaco calentado es ese que se mete en una maquinita y que es verdad que es menos dañino porque no hay combustión, pero sigue siendo nocivo. El gobierno ha estudiado también el informe sobre cómo evitar el consumo de porno a edades demasiado tempranas. Su primera conclusión es que la verificación de edad actual al que están obligadas las páginas de pornografía pues no sirve, porque es meramente declarativa. Basta con decir que tienes 18 años para que la máquina te crea. Y ahora viene lo complicado, que es cómo se verifica la edad sin invadir la intimidad de un usuario que requiere de intimidad por la propia naturaleza de la actividad que está llevando a cabo. Porque la obligación de mostrar el DNI o un documento identificativo genera muchas suspicacias y no debe de ser fácil de aplicar. En cualquier caso, veremos cómo se tramita esta ley, que ya requiere al menos de la complicidad de las páginas o webs pornográficas, y eso reclama el gobierno, que arrimen el hombro. Hay otras decisiones que ha estudiado el Consejo de Ministros, como la desclasificación de tres autos que permanecían secretos sobre el Pegasus. A día de hoy, este gobierno, a petición de un juez, lleva a cabo una desclasificación parcial para este pleito en concreto. Y les diré también que esta desclasificación en ningún caso afecta a la seguridad nacional. Bueno, Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, también ministra de Cultura, a pesar de sus dificultades con el verbo prever, informaba tras el Consejo de Ministros de la desclasificación de los documentos secretos que justificarían el espionaje con Pegasus a diferentes dirigentes independentistas y entre ellos nada menos que al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. El juzgado de instrucción número 29 de Barcelona había solicitado esa información reservada que ahora aporta el Gobierno. De hecho, esta documentación va a permitir que la exdirectora del CNI, esa que cesó Margarita Robles, Paz Esteban, puede ejercer su derecho de defensa ante el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, donde se encuentra imputada por el espionaje, con este sistema de espionaje israelí sofisticado e indetectable, aparentemente. Esos documentos probarían que efectivamente había indicios de peligrosidad, de que estaban planeando cometer delitos, y eso permitía a las fuerzas de seguridad vigilar las comunicaciones de estos independentistas. Claro, aquí es donde está la enjundia política de este asunto, que es que el gobierno pactó con esos independentistas a los que a su vez consideraba necesario espiar por los indicios de sus planes delictivos. ¿Cómo se salva esa contradicción? Pues no hay manera de salvar esa contradicción. Diciendo que la única verdad es la realidad, y con sofismas semejantes. Y la realidad es que necesitan el apoyo de estos grupos independentistas y que por tanto se negoció obviando sus planes delictivos, aquellos que llevaron a espiarlos. O sea, que no hay quien salve esta contradicción. En cualquier caso, la desclasificación coincide con el fin del plazo para la presentación de enmiendas de la ley de la amnistía. Hoy terminaba el plazo.
esta ley con la que el gobierno pretende borrar el historial delictivo de sus socios, incluidos aquellos que habían sido investigados con Pegasus, algunos sospechosos de haber inducido la violencia de Tsunami Democratic. Y aquí está el punto de divergencia entre los socios del gobierno, porque el gobierno ha presentado sus enmiendas en un paquete conjunto, llamemos, con el BNG, con Bildu, con Sumar, con Esquerra incluso, pero de ese acuerdo se ha descolgado Junts per Cat, porque quiere hacer desaparecer el término terrorismo de la ley de amnistía, porque dice que eso, claro, va a complicar enormemente la aplicación de la ley de amnistía, porque el perdonar o extinguir causas de terrorismo, ya sea sentenciadas o ya sea por sentenciar, va contra los tratados de la Unión Europea. Y esa es la principal divergencia a esta hora con los socios en una ley que fue la condición de posibilidad, como dice Pablo Iglesias, la condición de posibilidad para que comenzara la legislatura. Esquerra también ha presentado su propio texto, que antes les decía que entraba dentro del paquete de enmiendas. No. Junts y Esquerra presentan sus propios textos. Por cierto, que también Carlos Puigdemont quiere ahí meter los casos de lawfare, es decir, aquellos en los que supuestamente se persiguió a los independentistas únicamente por ser independentistas y así poder salvar a algunos amigos, camaradas, cómplices que cometieron delitos no relacionados con el procés, algunos delitos de corrupción común, de la más común que hay. En cualquier caso, nos hemos acostumbrado ya a hablar de la ley de amnistía con una naturalidad. Ahora llevamos una semana derramando ríos de tinta por esto de la entrega de las competencias de inmigración a Junts como pago por sus votos, cuando esta es la transacción más vil. Esta, la que dio arranque a la legislatura y que ahora continúa con su tramitación en el Congreso. El hecho insólito de un presidente del gobierno que está canjeando el apoyo parlamentario de un delincuente a cambio de impunidad, que eso es lo que se está tramitando en el Congreso. Insólito, sí, pero todo va tan rápido que ya casi lo hemos naturalizado. Impunidad a cambio de votos.